14 de abril de 1945. El fin se acerca. En las profundidades heladas, a 22 kilómetros de la costa de Escocia, una sombra de acero se desliza en silencio. Es el submarino alemán U-1206, navegando a 60 metros bajo la superficie. Sus motores diésel callan. Se mueve con la energía espectral de sus baterías para burlar a las patrullas antisubmarinas británicas. La guerra está casi perdida. Alemania se desmorona. Al Tercer Reich le quedan semanas, quizás días. Pero el U-1206 sigue operativo, sigue siendo peligroso. En sus entrañas transporta torpedos capaces de abrir una herida mortal en cualquier barco aliado. Su tripulación, 50 almas, son profesionales que comprenden la amarga verdad. Luchan una guerra sin esperanza de victoria. Aún así, continúan. Las órdenes son las órdenes, y un submarinista no se rinde con facilidad. En la sala de control, el capitán Karl Adolf Schlitt estudia las cartas de navegación. Esta es su primera patrulla al mando de un U-boat. Tiene 32 años, una vasta experiencia como oficial de guardia, pero el peso del mando es una realidad nueva y aplastante. El U-1206 era un submarino tipo 7C, el caballo de batalla de la flota de sumergibles alemana. Más de 700 fueron construidos. Eran máquinas fiables, letales, que habían sembrado el terror en la batalla del Atlántico. Pero para abril de 1945, el Atlántico se había convertido en un cementerio para ellos. El cazador se había transformado en la presa. Las patrullas aéreas aliadas, el sonar mejorado, el radar y el descifrado de códigos habían inclinado la balanza de forma irreversible. La supervivencia se medía en patrullas, y muchos nunca regresaban de su primera misión. El U-1206 había zarpado de Kristiansand, Noruega, el 6 de abril. 8 días en el mar y la acción había sido mínima. Algunos contactos lejanos, nada lo suficientemente cerca como para justificar un ataque. La tripulación se había instalado en la rutina asfixiante de la vida submarina. Rotaciones de guardia, mantenimiento de equipos, silencio absoluto bajo la amenaza de un avión enemigo, y sobre todo, la incómoda realidad de vivir confinados en un tubo de acero durante semanas. Una de esas realidades era la sanidad. Específicamente, el sistema de inodoros. En los primeros U-boats, la gestión de residuos era primitiva. Se usaban cubos que se vaciaban en la superficie. Con la evolución de la tecnología, los submarinos permanecían sumergidos por más tiempo, y un inodoro funcional se volvió una necesidad. Pero diseñar un retrete que funcione a gran profundidad es un desafío de ingeniería formidable. El problema es la presión. A 60 metros, la presión del agua que aplasta el casco del submarino es de aproximadamente 87 libras por pulgada cuadrada. Dentro, la presión del aire se mantiene a niveles atmosféricos normales, unas 14,7 libras. Una diferencia colosal que busca cualquier grieta, cualquier apertura, para irrumpir con una furia incontenible. Y esa apertura incluye las tuberías de desagüe del inodoro. Las soluciones iniciales fueron simples, pero la tecnología alemana buscaba la perfección incluso en los lugares más insospechados. El aire dentro de un submarino alemán era una atmósfera en sí misma. Una densa mezcla del olor a diésel, el sudor de 50 hombres confinados en un tubo de acero y el aroma metálico del miedo y la expectación. A esta sinfonía de olores se sumaba un problema tan antiguo como inevitable: los desechos humanos. Durante años, la solución había sido rudimentaria: tanques de retención que almacenaban los residuos hasta que el submarino pudiera emerger a la superficie, un momento de extrema vulnerabilidad para vaciarlos. Estos tanques no solo ocupaban un espacio vital en un entorno donde cada centímetro cúbico estaba optimizado para la guerra, sino que agravaban las ya legendarias condiciones sanitarias. El hedor dentro de un U-boat sumergido era una prueba de resistencia para los pulmones y la moral de la tripulación. Añadir depósitos de aguas residuales a esa ecuación convertía la vida bajo las olas en una experiencia casi insoportable. Pero la ingeniería alemana, en su búsqueda incesante de la perfección técnica,
concibió una solución. Una proeza de la mecánica, diseñada para expulsar los desechos directamente al océano, incluso a grandes profundidades. El inodoro de alta presión. El sistema era una maravilla de la complejidad. Los residuos descendían del inodoro a una cámara de presión hermética. Una vez sellada, esta cámara se inundaba con aire comprimido, elevando su presión interna a un nivel superior al del agua de mar circundante. Solo entonces, una válvula exterior se abría, y la diferencia de presión expulsaba el contenido con fuerza hacia el abismo oceánico. Tras la descarga, la cámara se despresurizaba, se enjuagaba con agua de mar y el sistema quedaba listo para el siguiente uso. Sobre el papel, el diseño era impecable. En la práctica, era un mecanismo que no perdonaba el más mínimo error. Laja fuerte. Abrir la válvula equivocada en el momento equivocado y la ecuación se invertía con consecuencias catastróficas. En lugar de que los desechos salieran, el océano entraría. Y a decenas de metros bajo la superficie, el agua que irrumpe por las tuberías de un inodoro no es una simple fuga. Es un ariete líquido, un chorro a una presión descomunal capaz de inundar compartimentos enteros en cuestión de minutos, condenando a la tripulación y a su nave de acero. El submarino U-1206, uno de los avanzados tipo 7C de la Kriegsmarine, estaba equipado con estos inodoros de vanguardia. Sin embargo, su complejidad exigía una formación especializada que no todos los miembros de la tripulación recibían. La mayoría utilizaba un retrete más simple, ubicado en el compartimento de proa, que seguía dependiendo de un tanque de retención. Solo el inodoro del compartimento de popa utilizaba el revolucionario sistema de descarga directa. El 14 de abril de 1945, en las últimas y desesperadas semanas de la guerra, el capitán Karl Adolf Schlitt necesitaba usarlo. Había estado evitando el baño de proa, un espacio siempre abarrotado y carente de la más mínima privacidad. Sus aposentos estaban cerca de la popa. El inodoro de alta presión era el más cercano, el más conveniente. Una decisión lógica, casi trivial. Pero lo que el capitán no sabía, o quizás subestimó, es que ese simple acto podía sellar el destino de su submarino. Schlitt entró en el diminuto compartimento y cerró la puerta. El espacio apenas era suficiente para darse la vuelta. Las paredes estaban cubiertas por una red de tuberías, manómetros y válvulas. Un laberinto de metal frío. Las instrucciones estaban allí, pegadas a la pared, pero en la penumbra y el agobio del espacio, eran difíciles de descifrar. Utilizó el inodoro. Y entonces, comenzó el ritual para vaciarlo. Un protocolo inquebrantable que exigía una concentración absoluta. Primero, cerrar la válvula de la taza del inodoro, aislando el interior del submarino. Segundo, abrir la válvula de la cámara de presión, permitiendo que los desechos entraran en ella. Tercero, cerrar esa misma válvula, sellando la cámara. Cuarto, abrir la válvula de aire comprimido para presurizar el sistema. Un silbido creciente llenaría el silencio. Quinto, y el paso más crítico, abrir la válvula de descarga exterior para expulsar el contenido al mar. Sexto, cerrar la válvula de descarga. Séptimo, abrir la válvula de enjuague con agua de mar para limpiar la cámara. Finalmente, revertir el proceso para despresurizar y dejar el sistema preparado. Un procedimiento simple en su principio, pero terriblemente fácil de ejecutar incorrectamente bajo la más mínima distracción. Un error, una válvula girada fuera de secuencia, y el mar, ese enemigo exterior contra el que luchaban, irrumpiría con la furia de una bestia enjaulada. Y en ese instante, el capitán Schlitt cometió ese error. La tecnología diseñada para mantener el interior del submarino limpio y habitable se convirtió en la puerta de entrada para la destrucción. Una solución de ingeniería brillante, hundida por el más humano de los descuidos, en el más íntimo de los espacios. Un giro de muñeca. El siseo del aire comprimido. Un eco metálico en el silencio opresivo de las profundidades. El capitán Karl Adolf Schlitt
ejecutaba una secuencia que conocía de memoria, una danza precisa de palancas y válvulas. Creía haber completado cada paso correctamente, pero algo no encajaba. Una discordancia sutil en la sinfonía de la máquina. El inodoro de alta presión, una maravilla de la ingeniería alemana, diseñada para operar a cientos de metros bajo la superficie, no respondía como debía. Los manómetros, con sus agujas temblorosas, mostraban lecturas que desafiaban la lógica. Volvió a intentarlo. Abrió una válvula distinta, cerró otra, y entonces lo escuchó. El sonido que congela la sangre de todo submarinista. No un goteo, no una filtración, sino el rugido furioso del océano, forzando su entrada. Un torrente de agua a alta presión, el enemigo eterno de todo lo que flota, ahora dentro del casco. Había girado la válvula equivocada. Un error fatal. En lugar de expulsar los desechos hacia la negrura del abismo, había abierto una compuerta directa al mar mientras el sistema aún estaba presurizado. El agua salada irrumpía en el compartimento del inodoro a 87 libras por pulgada cuadrada. Un geyser helado que golpeaba el techo, las paredes, al propio Schlitt. Desesperado, intentó cerrar las válvulas, luchar contra la presión, pero la fuerza del océano era implacable. El compartimento se inundaba a una velocidad aterradora. Abrió la puerta de una patada y gritó pidiendo ayuda. El oficial de máquinas, un hombre que conocía las entrañas de la bestia de acero mejor que nadie, llegó en segundos. Un solo vistazo fue suficiente para comprender la catástrofe. Las válvulas incorrectas, el mar entrando a raudales. El compartimento se inundaría por completo en cuestión de minutos. Intentó cerrar la secuencia correcta, pero la presión era ya demasiado grande. Las válvulas, que debían girar con suavidad, estaban ahora atascadas por la fuerza del agua. Tomó una decisión brutal, pero necesaria. Cerró la escotilla estanca del compartimento del inodoro, sellando el desastre. El torrente quedaba contenido en ese pequeño espacio. Por el momento, el resto del submarino estaba a salvo. Pero el verdadero peligro acechaba justo debajo. El compartimento inundado se encontraba directamente sobre las baterías del submarino. Gigantescos bancos de plomo y ácido que eran el corazón eléctrico de la nave bajo el agua. Y la mezcla de agua salada con el ácido sulfúrico de esas baterías produce una sola cosa: gas de cloro. Un veneno. Un arma química nacida de un error humano. El agua comenzó a filtrarse a través de las planchas del suelo, goteando sobre los terminales eléctricos. Pronto, un olor acre y sofocante empezó a serpentear por los pasillos. El olor inconfundible del cloro. Sonaron las alarmas. La tripulación, atrapada en los estrechos confines del U-Boot, comenzó a toser. Los ojos ardían. Las gargantas se cerraban. El aire, su elemento vital, se había convertido en su verdugo. El gas se extendía más rápido de lo que podían contenerlo, un fantasma invisible y letal que se apoderaba de cada rincón. El capitán Schlitt se enfrentaba a una elección imposible. Permanecer sumergidos era una sentencia de muerte lenta y agónica por envenenamiento. La bestia de acero se estaba convirtiendo en una tumba de gas para toda su tripulación. Solo quedaba una opción. Una maniobra desesperada que los expondría a cualquier enemigo que vigilara la superficie. La orden resonó por todo el casco. Emergencia en superficie. Soplar todos los tanques de lastre. Timones de profundidad. ¡Arriba! Ascender de inmediato. El destino de decenas de hombres y de una máquina de guerra de vanguardia pendía de un hilo. Un hilo que se había roto en el lugar más insospechado, por un error tan mundano como fatal. Todo por un solo giro de muñeca en la dirección equivocada. La luz del día irrumpió con una violencia cegadora. La escotilla de la torreta se abrió de golpe, y los miembros de la tripulación se derramaron sobre la cubierta, boqueando en busca de aire puro, expulsando con toses violentas el cloro que les había abrasado los pulmones. El capitán Karl Adolf Schlitt subió al puente y barrió el horizonte con la mirada.
La costa escocesa, un presagio fantasmal al este. Y peor, mucho peor, aeronaves. Aviones de patrulla del mando costero británico que ya viraban hacia el U-Boat en la superficie. Habían sido descubiertos. Al instante, en cuestión de minutos, los tendrían encima. El U-1206, averiado e incapaz de sumergirse, era una presa indefensa. La primera aeronave llegó en menos de 8 minutos. Un hidroavión Short Sunderland británico, uno de esos bombarderos de patrulla que habían convertido el Atlántico en una tumba líquida para los submarinos alemanes. El Sunderland trazó un círculo sobre sus cabezas. Su tripulación confirmaba el objetivo. Un submarino alemán, inmóvil sobre las aguas grises. Los mensajes de radio se transmitieron con una urgencia eléctrica. Submarino en superficie, posición a 14 millas de Aberdeen, preparando ataque. En el puente del U-1206, Schlitt observaba el vuelo del depredador y sentía cómo sus opciones se desvanecían hasta reducirse a nada. Sumergirse era imposible. Una sentencia de muerte. El compartimento de baterías estaba contaminado con gas de cloro, inundado de agua de mar. Las propias baterías, probablemente dañadas, incluso si lograran purgar el gas y bombear el agua, sumergirse con un sistema eléctrico comprometido era un suicidio garantizado. El cañón de cubierta era una opción. Los U-Boat llevaban armamento antiaéreo precisamente para estas situaciones. Pero enfrentarse a un Sunderland era un juego letal. Esas aeronaves estaban pesadamente armadas con ametralladoras, cargas de profundidad y bombas. Más importante aún, atacar garantizaría la aniquilación. Llegarían más aviones. Se despacharían destructores de la Marina. El submarino sería cazado y hundido sin remedio. La otra opción de Schlitt era la rendición. Arriar la bandera, emitir la señal y esperar que los británicos los tomaran prisioneros, en lugar de enviarlos al fondo del mar. Para un capitán de U-Boat, la rendición era la humillación definitiva. Pero Schlitt era un hombre pragmático. Su submarino estaba inutilizado por el mal funcionamiento de un inodoro. Su tripulación, envenenada con gas de cloro. La guerra, de todos modos, estaba claramente perdida. Alemania se rendiría en cuestión de semanas. ¿Qué sentido tenía morir ahora? Pero antes de que Schlitt pudiera tomar esa decisión, el Sunderland atacó. La aeronave se lanzó en picado, liberando cargas de profundidad que se zambulleron en el agua cerca del submarino. Las explosiones fueron lo suficientemente cercanas como para sacudir violentamente al U-1206. Géiseres de agua estallaron alrededor del casco. Los hombres en cubierta fueron arrojados por los aires como muñecos de trapo. Schlitt comprendió. Los británicos no le estaban dando tiempo para rendirse. Atacaban de inmediato, asumiendo que cualquier U-Boat en la superficie era una amenaza hasta que se demostrara lo contrario. Las dotaciones antiaéreas del submarino corrieron hacia sus puestos, hacia sus cañones. La ironía era brutal. Habían escapado de una muerte lenta por asfixia en las profundidades solo para enfrentarse a un final de fuego y acero bajo un cielo abierto. Un simple inodoro, un fallo de ingeniería casi cómico, había sellado su destino. El mecanismo que debía expulsar los desechos humanos al mar había invitado al mar a entrar, y con él, a la muerte. El U-1206 había emergido de su tumba de agua solo para encontrar otra esperándolos en la superficie. El cañón de 20 milímetros en la torre de mando ruge. Trazadoras de fuego dibujan arcos desesperados hacia el Sunderland que los rodea. Una sombra ominosa en el cielo gris. El avión se inclina bruscamente, esquivando la lluvia de proyectiles, y se prepara para otra pasada de ataque. Abajo, en las entrañas de acero del submarino, la tripulación de ingenieros libra una batalla perdida. Un veneno invisible se arrastra por los pasillos. El gas de cloro, liberado de las baterías inundadas, ha contaminado múltiples compartimentos. Los hombres se desploman, ahogándose en silencio, con los pulmones en llamas. La inundación en el compartimento del retrete se ha detenido. Pero el agua salada sigue filtrándose.
un siseo mortal hacia la sala de baterías. Ya es tarde. Las baterías, el corazón eléctrico del U-Boot, están arruinadas. Los sistemas de la nave parpadean y mueren uno por uno. Equipos de navegación, la radio, la iluminación, todo se apaga en una cascada de fallos. La oscuridad avanza. El ingeniero jefe se presenta ante el capitán Schlitt. Su informe es un epitafio. El submarino se está muriendo. Les queda, quizás, 1 hora de energía de emergencia. Quizás menos. Y si no logran purgar el cloro del compartimento de las baterías, incluso esa hora es un sueño optimista. La recomendación del ingeniero es brutalmente clara. Abandonar la nave. Sacar a la tripulación antes de que el submarino se hunda o sea pulverizado por las bombas británicas. Schlitt evalúa su posición. El submarino está lisiado, incapaz de sumergirse. Las naves enemigas se acercan. Más aviones y barcos llegarán pronto. Su tripulación está siendo envenenada desde dentro. Las baterías, destruidas. La misión había terminado. El patrullaje había fracasado. Y todo, por accionar incorrectamente un inodoro. Lo absurdo de la situación es casi incomprensible. El U-1206 no había sido hundido por cargas de profundidad tras una batalla desesperada contra un convoy. No había sido destruido por un ataque antisubmarino coordinado, una muerte honorable en el campo de batalla. Había sido derrotado por su propio sistema de saneamiento. Un inodoro de alta presión, una maravilla de la ingeniería alemana, diseñada para funcionar en las profundidades, se había convertido en su verdugo. Un retrete defectuoso había logrado lo que la Marina Real y la Fuerza Aérea Británica no pudieron hacer en 8 días de patrulla. Forzar al U-1206 a la superficie y dejarlo indefenso. La decisión está tomada. Schlitt da la orden. Prepárense para abandonar la nave. La tripulación, disciplinada hasta el final, comienza el sombrío ritual. Los equipos sensibles son destruidos con martillos y palancas. Los libros de códigos, pesados con plomo, se entregan al abismo. El diario de guerra del submarino es sellado en un contenedor impermeable, una última cápsula del tiempo de su fracaso. Los objetos personales, ecos de una vida que ya no volverá, se quedan atrás. No hay tiempo. El Sunderland sigue girando, como un buitre paciente. Los miembros de la tripulación se alinean en cubierta, con los chalecos salvavidas asegurados, esperando la orden final. Y entonces, en el horizonte, una nueva silueta. Un segundo Sunderland, respondiendo al informe de contacto del primero. Ahora son 2 aviones los que circundan al submarino condenado. La situación ha pasado de mala a catastrófica. La esperanza, frágil y efímera, se desvanece por completo. Schlitt ordena preparar las cargas de hundimiento. Los U-Boots llevaban cargas explosivas diseñadas específicamente para destruir el submarino si la captura era inminente. Las cargas se colocan en lugares críticos, los órganos vitales de la bestia de acero, la sala de máquinas, la sala de control, la sala de torpedos de proa. El U-1206 no sería un trofeo para el enemigo. Su tumba sería el océano, reclamado no por la furia de la batalla, sino por un error insondable en las profundidades de sus propias entrañas. Las cargas explosivas, una vez activadas, desgarrarían el acero del casco de presión, agujeros mortales que enviarían al submarino al abismo en un suspiro. Era el procedimiento, el último y más amargo de ver. Nunca, bajo ninguna circunstancia, permitir que el enemigo capture la nave intacta. Negarles el tesoro de su inteligencia, los secretos de su tecnología. Negarles la victoria propagandística de exhibir un U-Boat capturado por los puertos aliados como un trofeo de guerra. Era preferible enviarlo al fondo del océano y que la tripulación probara suerte en las aguas heladas. Las cargas de hundimiento estaban armadas. Los temporizadores, fijados en 10 minutos. Un margen exiguo,
apenas suficiente para que los hombres escaparan antes de que su mundo de acero implosionara y se hundiera para siempre. Se dio la orden: abandonar el buque. Uno a uno, los tripulantes comenzaron a saltar a las gélidas fauces del Atlántico Norte. El agua, a una temperatura de apenas 10 grados Celsius, era una sentencia de muerte por hipotermia, una cuenta atrás que podía durar 1 hora, o quizás menos, dependiendo de la resistencia de cada cuerpo. Se desplegaron las balsas salvavidas. Los hombres nadaban hacia ellas con energía de la desesperación, aupándose a bordo. Los heridos y los más afectados por la nube de gas de cloro, que había inundado los compartimentos interiores, recibieron ayuda primero. El capitán Schlitt permaneció en el puente de mando hasta que el último de sus hombres estuvo a salvo, siguiendo la férrea tradición naval que dicta que el capitán es el último en abandonar su barco. Lanzó una última mirada al submarino que había estado bajo su mando durante exactamente 8 días. 8 días. Luego, descendió a la cubierta y saltó al agua. Las balsas se alejaron a la deriva del U-1206. El submarino yacía inmóvil en la superficie, meciéndose con las olas, abandonado y condenado. Las cargas detonaron. Explosiones sordas, ahogadas por el mar, que hicieron brotar géiseres de agua desde las entrañas de la nave. El casco de presión había sido violado en múltiples puntos. El océano, ahora un enemigo implacable, se precipitó hacia el interior, devorando los compartimentos. El submarino comenzó a hundirse, su proa hundiéndose a medida que los compartimentos delanteros se inundaban. En 3 minutos, la proa del U-1206 ya estaba bajo el agua. En 5 minutos, la torre de mando era un remolino de espuma, y en menos de 8 minutos, el submarino entero se deslizó bajo la superficie y desapareció, dejando tras de sí solo un círculo creciente de agua turbulenta y restos flotantes. Desde las balsas, la tripulación observaba en silencio el funeral de su hogar de acero. Para algunos, el aire helado en sus pulmones era el primer aliento de la supervivencia. La guerra había terminado para ellos. Un campo de prisioneros era infinitamente preferible a ahogarse en un ataúd de metal o morir asfixiado por gas venenoso. Para otros, cada ola que los golpeaba era un recordatorio de la humillación. No habían sido forzados a rendirse por la acción del enemigo, ni por la pericia de un destructor o la precisión de una carga de profundidad. Habían sido derrotados por un fallo en el equipo. Por un inodoro. La ignominia. Sobre sus cabezas, los hidroaviones Sunderland británicos trazaban círculos en el cielo. Sus tripulaciones informaban por radio del hundimiento del submarino y de la presencia de supervivientes en el agua. La doctrina marítima británica exigía el rescate de los náufragos, incluso si eran combatientes enemigos. En menos de 2 horas, el HMS Airedale, un destructor británico, apareció en el horizonte. El rescate fue profesional, eficiente, casi mecánico. El enemigo se había convertido en su salvador. Mientras eran subidos a bordo, prisioneros de guerra rescatados del mar, el peso de su fracaso no residía en la derrota, sino en su origen. Su formidable máquina de guerra, una maravilla de la ingeniería alemana, no fue vencida en combate. Fue neutralizada por el mal funcionamiento de la letrina de alta tecnología, un fallo absurdo que provocó una inundación catastrófica y liberó el letal gas de cloro de las baterías. Su guerra no terminó con un estruendo heroico, sino con el sonido ridículo de una cisterna rota. Un secreto vergonzoso que ahora se hundía con su nave, camino al lecho marino. En las gélidas aguas del Mar del Norte, los marineros británicos lanzaban sus cabos hacia los botes salvavidas. A bordo de ellos, los espectros de una tripulación alemana. Los subían a cubierta, uno por uno, empapados, ateridos, exhaustos y envenenados. El gas de cloro había hecho su trabajo desde el interior. La tripulación del submarino U-1206, ahora prisionera de guerra, pisaba la cubierta de un buque enemigo,
habiendo dejado su propio mundo de acero en las profundidades. Un oficial médico los examinó de inmediato. El diagnóstico fue rápido y sombrío. 3 de los tripulantes se encontraban en estado crítico, con los pulmones devastados por la exposición al cloro. Fueron trasladados bajo cubierta para recibir tratamiento urgente. Al resto se les proporcionaron mantas, bebidas calientes y una atención médica básica, un gesto de humanidad en medio de la guerra total. El capitán Karl Adolf Schlitt, todavía aturdido por la vertiginosa catástrofe que había devorado su submarino, fue interrogado por el capitán británico. Las preguntas eran lógicas, directas, esperadas. ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué emergieron a la superficie de forma tan abrupta? ¿Fueron atacados? ¿Chocaron contra una mina? La mente del oficial británico repasaba el catálogo de horrores habituales en la batalla del Atlántico. La explicación de Schlitt fue recibida con una incredulidad casi absoluta. Un fallo en el inodoro. El submarino, una de las máquinas de guerra más sofisticadas y letales jamás creadas, hundido por un retrete defectuoso. Los oficiales británicos se miraron entre sí, suspendidos en un silencio incómodo, sin saber si aquello era una broma macabra, una historia de tapadera, o la verdad más absurda que jamás hubieran escuchado en alta mar. Pero a medida que interrogaban a otros miembros de la tripulación, las historias coincidían. El relato, por inverosímil que pareciera, se solidificaba. La realidad se abrió paso. El U-1206 había sido, en efecto, sentenciado por su propio sistema de saneamiento. Un capitán británico archivó su informe con una nota que destilaba perplejidad. Submarino enemigo hundido debido a un fallo en el sistema de inodoros, resultando en inundación y contaminación por gas de cloro. En los campos de prisioneros de guerra, la tripulación del U-1206 se convirtió en una leyenda, una fuente de humor negro entre otros submarinistas alemanes capturados. La pregunta era inevitable en esos círculos de camaradería forzada. ¿Cómo cayó tu submarino? ¿Ataque con cargas de profundidad? ¿Un torpedo enemigo? ¿Fuego aéreo? La respuesta era un golpe seco, un anticlímax brutal. No, el inodoro se rompió. La historia se extendió como la pólvora por los barracones. Algunos reían a carcajadas, otros, con la mirada perdida, sentían una punzada de simpatía. Los fallos de equipo eran el pan de cada día en las profundidades. Cada submarinista había luchado contra sistemas que funcionaban mal, contra válvulas que no cerraban y motores que tosían en el peor momento posible. Pero que tu submarino, tu ataúd de acero, fuera hundido por un inodoro era una humillación única. El propio Schlitt se volvió un hombre retraído, consumido por el fracaso. Su primer mando había durado apenas 8 días. 8 días en los que no había hundido ni un solo barco enemigo. Había perdido su submarino, un activo valiosísimo para el Reich, por una pieza de fontanería. Y lo que era peor, había perdido a 4 de sus hombres. No murieron en combate. No cayeron heroicamente bajo el fuego enemigo. Murieron porque el agua de mar inundó el compartimento del retrete y al entrar en contacto con las baterías, desató una nube de gas de cloro letal. Las 4 muertes ocurrieron en los botes salvavidas, en la desesperada espera antes de que llegara el rescate. 3 de los tripulantes habían inhalado tanto gas que sus pulmones cedieron a pesar de estar al aire libre. Se ahogaron en sus propios fluidos, boqueando en busca de un aire que ya no podían procesar. Un 4.º tripulante murió de hipotermia. Había permanecido demasiado tiempo en el agua helada, incapaz de alcanzar un bote con la rapidez suficiente. Su cuerpo, simplemente, se apagó por el frío. Estos hombres fueron las víctimas de un inodoro de alta tecnología. Sus nombres se añadieron a la interminable lista de tripulantes de submarinos perdidos durante la guerra. Más de 30.000 submarinistas alemanes murieron durante la Segunda Guerra Mundial, una tasa de mortalidad de aproximadamente el 75%. Pero la mayoría murió luchando. La mayoría se hundió con sus naves durante operaciones de combate, envueltos en fuego y acero. Los 4 hombres del U-1206 perecieron de una forma distinta. Murieron no en el fragor de la batalla,
sino porque en la cúspide de la ingeniería bélica, un hombre no supo cómo accionar la cisterna de un inodoro de alta presión. Cuando el estruendo de la guerra finalmente cesó en mayo de 1945, de los informes de interrogatorio y los testimonios de la tripulación, emergió la historia completa del U-1206, un relato que desafiaba la lógica del combate. La inteligencia naval británica, meticulosa y exhaustiva, compiló un informe detallado del incidente. No lo hicieron por su valor anecdótico, sino porque cada detalle revelaba secretos cruciales sobre la tecnología submarina alemana y sus procedimientos operativos. Entre los escombros de un imperio derrotado, buscaban conocimiento. El sistema de inodoros de alta presión que había sentenciado al U-1206 fue examinado con una precisión casi quirúrgica. Los ingenieros británicos estudiaron el diseño y llegaron a una conclusión escalofriante. Era ingenioso, pero fatalmente sobrecomplicado. Una maravilla de la ingeniería al borde del desastre. La secuencia de operaciones de válvulas, necesaria para usar el retrete de forma segura, era una coreografía de precisión mortal. Un laberinto de palancas y manómetros que no perdonaba el más mínimo error, especialmente bajo el estrés aplastante de las operaciones de combate o en manos de una tripulación sin la formación especializada. El informe británico lo sentenció con pragmatismo implacable. Sistemas más simples, incluso meros tanques de retención, eran preferibles a una tecnología que podía enviar al fondo del océano a su propia nave. La búsqueda alemana de la perfección técnica había creado su propia y absurda vulnerabilidad. Para el capitán Karl Adolf Schlitt, el fin de la guerra no trajo la paz. Permaneció en campos de prisioneros de guerra británicos hasta 1947. Tras su liberación, regresó a una Alemania en ruinas, intentando reconstruir una vida normal. Pero la historia del U-1206 era una sombra de la que nunca podría escapar. En el pequeño y cerrado círculo de los antiguos oficiales de submarinos, todos lo sabían. Sobre sus hombros recaía un estigma singular: ser el capitán que hundió su propio submarino con un inodoro. Las solicitudes de empleo se convirtieron en un campo de minas. ¿Cómo explicar que tu servicio militar terminó en un fracaso humillante debido a un accidente de fontanería? Las palabras se atoraban en la garganta. Schlitt desempeñó varios trabajos, sin alcanzar jamás el éxito o el respeto que podrían haber sido suyos si la guerra, o su última patrulla, hubieran terminado de otra manera. Rara vez hablaba de su servicio en los U-Boot. Si le preguntaban, admitía haber sido comandante de submarino, pero desviaba cualquier pregunta sobre el destino de su nave. Era un muro de silencio construido para proteger una herida que nunca cicatrizó del todo. La vergüenza era un eco constante en su vida. Con el paso de las décadas, en los años 70 y 80, la Segunda Guerra Mundial pasó de ser una memoria dolorosa a un objeto de fascinación popular. Los veteranos escribían sus memorias y la historia del U-1206 resurgió, transformada. Ya no era un informe clasificado, sino una leyenda. Aparecía en libros sobre extraños desastres militares, en listas de muertes bizarras y colecciones de incidentes insólitos de la guerra. Cada relato añadía una nueva capa al mito. Algunos exageraban los detalles, otros se equivocaban en los hechos, pero el núcleo de la historia permanecía, inmutable y absurdo. Un submarino alemán hundido por su propio retrete. Historiadores y periodistas contactaron a Schlitt solicitando entrevistas. La mayoría de las peticiones fueron declinadas. No tenía ningún deseo de revivir el incidente, de contribuir a su propia caricatura. Pero en 1984, la persistencia de un historiador naval alemán que investigaba los submarinos del tipo 7C finalmente derribó sus defensas. Schlitt aceptó. La entrevista se realizó en su casa, en el norte de Alemania. Tenía 69 años, estaba jubilado y, por fin, dispuesto a confrontar el suceso que había definido su existencia. Su relato fue técnico, despojado de emoción. Describió la misión, la patrulla, la decisión de utilizar el inodoro de alta presión en las profundidades. No había drama en su voz,
solo la precisión de un oficial relatando los hechos. Era el informe de un comandante, no la confesión de un hombre avergonzado. Una vida entera definida no por batallas ganadas o perdidas, sino por el eco metálico de una válvula mal cerrada en las profundidades del Mar del Norte. En el año 1984, en una casa tranquila al norte de Alemania, un hombre de 69 años, ya retirado, se prepara para romper un silencio de décadas. Su nombre es Karl Adolf Schlitt. Su relato, ofrecido a un historiador naval, es técnico, metódico, casi desprovisto de emoción. Describe la misión, la patrulla, la decisión de utilizar el inodoro de alta presión y la cascada de fallos que vino después. Reconoció sus errores. Con una claridad brutal, admitió que debería haber llamado al oficial de máquinas de inmediato, en el preciso instante en que el inodoro se negó a funcionar correctamente. Debería haber estado mejor entrenado en un sistema tan complejo y caprichoso. Debería haber reconocido las señales de peligro mucho antes, cuando el agua salada comenzó a filtrarse en el compartimento presurizado. Pero su confesión no se detuvo en la culpa personal. Schlitt también expuso las grietas sistémicas que hicieron del desastre algo casi inevitable. El propio sistema del inodoro era un prodigio de la ingeniería alemana, pero su diseño era terriblemente deficiente. La formación para operarlo, inadecuada, casi una ocurrencia tardía. Las instrucciones, un laberinto de jerga técnica poco clara. Y sobre todo, la presión implacable sobre los comandantes de U-Boot para cumplir misiones a pesar de los problemas de equipo. Un entorno donde los errores no solo eran posibles, sino que estaban destinados a ocurrir. Entonces, el historiador hizo la pregunta que pendía en el aire, la que transformaba un fallo técnico en una tragedia humana. Preguntó por los 4 tripulantes que murieron. La voz de Schlitt vaciló. El relato técnico se desmoronó. Esas muertes, confesó, lo atormentaban más que la pérdida del submarino, más que la humillación de su captura. Los 3 tripulantes que murieron por la exposición al gas de cloro eran jóvenes, apenas superaban los 20 años. Habían sobrevivido meses de patrullas mortales en las fauces del Atlántico, solo para ser aniquilados por el mal funcionamiento de un retrete, a solo 8 días de una misión que debería haber sido rutinaria. Su guerra no terminó con el estruendo de una carga de profundidad, sino con el silbido de un gas venenoso liberado por un error de fontanería. El 4.º hombre que murió, sucumbiendo a la hipotermia en las aguas heladas, era un veterano. Un submarinista que había servido durante los peores y más sangrientos años de la batalla del Atlántico. Había sobrevivido a ataques aéreos, a la caza implacable de los destructores enemigos, a encuentros cercanos con la muerte en las profundidades, y encontró su fin, tiritando hasta la muerte en el Atlántico Norte, porque su capitán cometió un error con las tuberías. Schlitt confesó que pensaba en esos hombres cada día. Se preguntaba si sus familias lo culpaban. Se preguntaba, una y otra vez, si podría haber hecho algo diferente que los hubiera salvado. Una decisión distinta, una llamada a tiempo, un momento de prudencia. El historiador preguntó si Schlitt había mantenido el contacto con los tripulantes supervivientes. La respuesta fue un no rotundo. Tras ser liberados de los campos de prisioneros de guerra, la tripulación se dispersó. Algunos regresaron a sus pueblos natales, otros emigraron, unos pocos habían muerto en los años transcurridos. Las reuniones de veteranos de U-Boot eran comunes en la Alemania de la posguerra, un ritual para recordar y compartir la camaradería forjada en el acero y la presión. Pero la tripulación del U-1206 nunca organizó una. No había un orgullo compartido en su servicio. Ningún deseo de conmemorar su única y última patrulla. Su historia no era una de heroísmo, sino una de vergüenza, un episodio que todos preferían olvidar. Durante décadas, Schlitt fue contactado por historiadores y periodistas que solicitaban entrevistas. La mayoría de las peticiones fueron declinadas. No tenía ningún deseo de revivir el incidente ni de contribuir a su propia humillación pública. Pero en 1984, aquel historiador naval alemán
investigando los submarinos del tipo 7C, finalmente lo convenció. Quizás fue el paso del tiempo. Quizás fue el peso de una carga llevada en solitario durante demasiado tiempo. A sus 69 años, finalmente estaba dispuesto a hablar del incidente que había definido su vida. Su relato no era la historia de un arma de guerra fallida, era la confesara siempre. Un error humano no es más que el eslabón final en una cadena de fallos invisibles. Carl Adolf Schlitt debió haber sido entrenado con más rigor en el nuevo sistema antes de intentar operarlo. Debió haber reconocido las señales de peligro mucho antes. Pero su error fue la chispa que encendió un fuego preparado por otros. El sistema de saneamiento de alta presión era una innovación mal diseñada. Una solución compleja para un problema simple, introducida en las últimas etapas de una guerra desesperada. La formación para su uso era, en el mejor de los casos, superficial. Las instrucciones, un laberinto de tecnicismos incomprensibles, y sobre todo, la presión incesante sobre los comandantes de los U-Boot para cumplir sus misiones, para ignorar los fallos de un equipo cada vez más defectuoso, creaba un entorno donde la catástrofe no era una posibilidad, sino una certeza esperando su momento. Décadas más tarde, cuando un historiador le preguntó por los 4 tripulantes perdidos, la voz de Carl Adolf Schlitt se quebró. Esas muertes lo perseguían con una ferocidad que la pérdida del submarino jamás alcanzó. 3 de los hombres que murieron por la exposición al gas de cloro eran jóvenes. Apenas superaban los 20 años. Habían sobrevivido meses de patrullas mortales, el acecho constante de destructores y aviones, solo para ser asesinados por el mal funcionamiento de un inodoro 8 días después de iniciar una misión que debía ser rutinaria. El cuarto hombre, víctima de la hipotermia, era un submarinista veterano, un lobo de mar que había servido en los años más cruentos de la batalla del Atlántico. Había sobrevivido a ataques con cargas de profundidad que hacían crujir el casco de acero, a enfrentamientos directos con buques enemigos, y sin embargo, encontró la muerte congelado en las aguas del Atlántico Norte porque su capitán cometió un error de fontanería. Schlitt confesó que pensaba en ellos cada día. Se preguntaba si sus familias lo culpaban. Se preguntaba si una decisión diferente, un instante de mayor cautela, podría haberlo salvado. En los campos de prisioneros de guerra, la tripulación del U-1206 se convirtió en el epicentro de un humor negro, una anécdota macabra entre los submarinistas alemanes capturados. La pregunta era siempre la misma, un ritual sombrío entre camaradas derrotados. ¿Cómo se hundió tu submarino? ¿Un ataque con cargas de profundidad? ¿Un torpedo desde otro submarino? ¿Fuego aéreo? La respuesta del U-1206 desarmaba cualquier solemnidad. No, se rompió el inodoro. La historia se extendió como un virus por los barracones. Algunos reían, otros, conociendo la fragilidad de sus propias máquinas y la delgada línea que separaba la vida de la muerte bajo las olas, sentían una punzada de compasión. Los fallos técnicos eran el pan de cada día. Todo submarinista había lidiado con sistemas defectuosos. Pero que tu submarino, un depredador de acero de cientos de toneladas, fuera hundido por un retrete, era una humillación única. Schlitt se sumió en el silencio. Su primer mando había durado 8 días. No había hundido un solo barco enemigo. Había perdido su submarino por una pieza de fontanería y 4 de sus hombres habían muerto. No en combate, no heroicamente, sino porque el agua de mar inundó un compartimento, reaccionó con las baterías y liberó un veneno silencioso. Las 4 muertes ocurrieron ya en las balsas salvavidas, antes de que llegara el rescate. 3 de los tripulantes estaban tan gravemente envenenados por el gas de cloro que, a pesar de estar al aire libre, sus pulmones colapsaron. Se ahogaron en sus propios fluidos, luchando por un aire que sus cuerpos ya no podían procesar. El cuarto hombre murió de frío. Había permanecido demasiado tiempo en el agua, incapaz de alcanzar una balsa con la rapidez suficiente, hasta que su cuerpo simplemente se rindió al abrazo helado del mar.
Estos hombres fueron las bajas de un inodoro defectuoso. Sus nombres se añadieron a la interminable lista de tripulantes de U-Boot perdidos en la guerra. Más de 30.000 submarinistas alemanes perecieron en la Segunda Guerra Mundial, una tasa de mortalidad de aproximadamente el 75%. Pero la inmensa mayoría murió combatiendo. La tripulación del U-1206 se convirtió en una nota al pie de página en la brutal contabilidad de la guerra, un recordatorio de que en el teatro del conflicto, la tragedia a menudo prefiere la máscara del absurdo. Un solo error, nacido de una cadena de fallos sistémicos, demostrando que en la profundidad del océano, el enemigo más letal no siempre llega con una explosión, sino a veces con el silencioso e implacable avance del agua. El océano es un cementerio de acero y secretos. Cientos de submarinos alemanes yacen en el lecho marino, testigos silenciosos de batallas feroces y destinos sellados por torpedos y cargas de profundidad. Sus tripulaciones encontraron su fin en el estruendo del combate, envueltos en el abrazo helado del Atlántico. Casi todos. La historia del U-Boot 1206 es diferente. Su tripulación no pereció por el fuego enemigo, sino por un error humano tan insólito que desafía la lógica de la guerra. Su capitán no pudo operar correctamente un inodoro de alta presión. Cuando la guerra en Europa concluyó en mayo de 1945, la historia completa emergió de los informes de interrogatorios y los testimonios de los supervivientes. La inteligencia naval británica, fascinada, compiló un relato detallado del incidente. No lo hicieron solo por su valor anecdótico, sino porque revelaba información crucial sobre la tecnología submarina alemana y sus procedimientos operativos. El sistema que había condenado al U-1206 fue examinado con una minuciosidad forense. Los ingenieros británicos estudiaron el diseño y llegaron a una conclusión tajante. Era ingenioso, pero fatalmente sobrecomplicado. Una red de válvulas y compuertas diseñadas para funcionar a profundidades extremas, donde la presión exterior podía aplastar el casco como si fuera de papel. La secuencia de operaciones para usar el retrete de forma segura era tan compleja, tan precisa, que el error era casi inevitable. Especialmente bajo el estrés del combate o en manos de un tripulante sin la formación especializada. El informe británico señaló con una lógica implacable que sistemas más simples, incluso meros tanques de retención, eran preferibles a una tecnología que podía hundir el submarino si se usaba mal. Para el capitán Karl Adolf Schlitt, el fin de la guerra fue solo el comienzo de otra batalla. Permaneció en campos de prisioneros británicos hasta 1947. Tras su liberación, regresó a una Alemania en ruinas, intentando reanudar una vida normal. Pero la historia del U-1206 lo seguía como una sombra. En el pequeño y cerrado círculo de los antiguos oficiales de U-Boot, todos lo sabían. Él era el capitán que hundió su propio submarino con un inodoro. Buscar trabajo se convirtió en una humillación silenciosa. ¿Cómo se explica en una entrevista que tu servicio militar terminó no con honor, sino con un absurdo accidente de fontanería? Schlitt desempeñó varios trabajos, sin alcanzar nunca el éxito o el respeto que podrían haber sido suyos si su patrulla hubiera terminado de una manera convencional. Rara vez hablaba de su servicio. Si le preguntaban, admitía haber sido comandante de submarino, pero desviaba cualquier pregunta sobre el destino de su nave. La vergüenza nunca se desvaneció del todo. En las décadas de los 70 y 80, a medida que la Segunda Guerra Mundial se convertía en un tema de inmenso interés popular, la historia del U-1206 resurgió. Apareció en libros sobre extraños desastres militares, en listas de muertes bizarras y en colecciones de incidentes bélicos insólitos. Cada recuento añadía una nueva capa a la leyenda. Algunos relatos exageraban los detalles, otros equivocaban los hechos, pero la esencia de la historia permanecía, destilada en una frase lapidaria: un U-Boot alemán hundido por su propio retrete. Historiadores y periodistas contactaron a Schlitt, solicitando entrevistas. La mayoría de las peticiones fueron declinadas. No tenía ningún deseo de revivir el incidente ni de contribuir a su propia humillación.
Pero en 1984, un historiador naval alemán que investigaba los submarinos del tipo 7C finalmente lo convenció. La entrevista se llevó a cabo en la casa de Schlitt, en el norte de Alemania. Tenía 69 años, estaba jubilado y, por fin, dispuesto a hablar. Dispuesto a confrontar el momento que había definido su vida y su legado. Un momento que demuestra que en la guerra, el enemigo más peligroso no siempre es el que está fuera, sino a veces, el que se encuentra dentro del propio casco de acero. Su relato era técnico, desapasionado. Con la precisión de un cirujano diseccionando un cadáver, describió la misión, la patrulla, la decisión de usar aquel inodoro de alta presión y la cascada de fallos que se desató a continuación. No había rastro de emoción en su voz, solo la fría cadencia de los hechos. Reconoció sus errores con una honestidad brutal. Debió haber llamado al oficial de ingeniería en el instante en que el mecanismo no respondió. Debió haber recibido un entrenamiento más riguroso sobre aquel sistema diabólicamente complejo antes de intentar operarlo por sí mismo. Debió haber reconocido las señales de peligro mucho antes, cuando el silencio del mecanismo era más una advertencia que una simple avería. Pero su confesión no terminaba en la culpa personal. Apuntaba a un problema más profundo, sistémico, una falla incrustada en el propio acero del submarino. El diseño del inodoro era una trampa de ingeniería. El entrenamiento, una mera formalidad inadecuada para la cruda realidad del océano. Las instrucciones, un jeroglífico borroso por la condensación y la suciedad, colgado en la penumbra de un compartimento claustrofóbico. La presión sobre los comandantes para cumplir sus misiones, a pesar de los evidentes problemas de equipo, creaba un entorno donde el error humano no era una posibilidad, sino una certeza esperando su momento. Fue entonces cuando el historiador preguntó por los 4 tripulantes que murieron. Y ahí, la coraza de objetividad se resquebrajó. La voz del capitán, hasta ese momento firme como el metal, vaciló. Esas muertes lo atormentaban infinitamente más que la pérdida del submarino, más que su propia carrera arruinada. 3 de ellos, apenas superando los 20 años de edad, murieron por la inhalación de gas de cloro. Habían sobrevivido meses de patrullas mortales, habían esquivado destructores y cargas de profundidad, solo para ser aniquilados por un fallo en el sistema sanitario a los 8 días de una misión que debía ser rutinaria. El gas, un enemigo silencioso nacido de la reacción química impensable entre el agua de mar y el ácido de las baterías, los asfixió en su propia tumba de acero. Un 4º miembro de la tripulación sucumbió a la hipotermia. Había pasado demasiado tiempo en las aguas heladas del Atlántico, luchando por alcanzar una balsa salvavidas que parecía alejarse con cada brazada. Su cuerpo, simplemente, se apagó por el frío. Estos hombres fueron las bajas de un inodoro defectuoso. Sus nombres se sumaron a una lista terrible. Más de 30.000 submarinistas alemanes murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Una tasa de mortalidad de aproximadamente el 75%. Pero la inmensa mayoría murió luchando, hundiéndose con sus naves bajo el fuego enemigo. La tripulación del UMIL 206 murió porque su capitán no supo operar correctamente un inodoro de alta presión. El análisis técnico de la posguerra arrojó una luz cruda sobre el mecanismo del desastre. El sistema de los submarinos tipo 7C requería abrir y cerrar 7 válvulas distintas en una secuencia precisa, un ritual de ingeniería donde el más mínimo error era fatal. Válvula 1 controlaba el cuenco del inodoro. Válvula 2, la cámara de residuos. Válvula 3, el suministro de aire comprimido. Válvula 4, la descarga al mar. Válvula 5, el enjuague con agua salada. Válvula 6, la ecualización de la presión. Válvula 7, el drenaje de la cámara. Asegurar que una fase se completaba antes de iniciar la siguiente. En condiciones ideales, con buena iluminación, instrucciones claras y sin estrés, el sistema era manejable. Pero las condiciones en un submarino nunca eran ideales. La iluminación en los compartimentos del U-Boot era una penumbra perpetua para conservar electricidad.
Las instrucciones, a menudo ilegibles por la humedad y la mugre. Y la tensión, un pasajero constante, un zumbido en los oídos que recordaba que el ataque enemigo podía llegar en cualquier segundo, desde cualquier dirección. En la claustrofobia de un submarino, bajo la presión constante del enemigo y de las profundidades, la línea entre una operación de rutina y una catástrofe era invisible. Un solo error, una válvula girada fuera de secuencia, bastaba para desatar el infierno. La historia del U-1206 no es solo la de un inodoro. Es el eco de cómo la tecnología más compleja puede ser derrotada por el más simple de los fallos humanos, en un lugar donde no existe margen para el error. El diseño era una sinfonía de precisión, concebida para una ejecución impecable por operadores entrenados hasta el agotamiento. Una máquina de guerra perfecta. Pero la perfección del metal y la ingeniería no contempla la fragilidad humana. No hay planos que calculen el peso del cansancio, el pulso acelerado del pánico o un simple descuido en la penumbra. En las profundidades del Mar del Norte, a bordo del U-1206, el capitán Leutnant Karl Adolf Schlitt se enfrentó a un manual de instrucciones. La luz era escasa, el sistema de saneamiento de alta tecnología era nuevo para él, y sobre sus hombros pesaban las responsabilidades del mando. Un instante de distracción. Una secuencia alterada. Abrió la válvula 4, la válvula de descarga, antes de presurizar correctamente la cámara de residuos. Un error fatal. Con ese simple giro, creó una vía directa para que el agua del mar, a una presión de 87 libras por pulgada cuadrada, irrumpiera en el submarino. Un torrente helado y violento. Una vez que el agua comenzó a fluir con esa fuerza descomunal, cerrar la válvula se volvió una imposibilidad física. La presión del océano, implacable, bloqueó los mecanismos como si fueran de juguete. Era una hemorragia que no podía ser contenida. El oficial de máquinas, respondiendo a la llamada de auxilio de Schlitt, tomó la única decisión posible. La decisión correcta y a la vez una sentencia. Selló el compartimento del inodoro. Si no hubiera cerrado esa puerta estanca, la inundación se habría extendido como una plaga por el resto de la nave. El submarino se habría hundido en cuestión de minutos, arrastrando a toda su tripulación a una tumba de acero antes de que pudieran alcanzar la superficie. Pero al sellar el compartimento, el agua furiosa no tenía a dónde ir, salvo hacia abajo. Se filtró a través de las planchas de la cubierta, serpenteó por los conductos de los cables y encontró su camino hasta el corazón eléctrico de la bestia, la sala de baterías. Allí, en las entrañas del U-Boat tipo 7C, descansaban dos enormes bancos de baterías. Cada uno contenía múltiples celdas rebosantes de un caldo de electrolito de ácido sulfúrico. Cuando el agua salada del Mar del Norte tocó el ácido, la química desató el infierno. Una reacción violenta dio a luz a un enemigo invisible y letal, gas de cloro. El gas, más denso que el aire, comenzó a llenar los compartimentos inferiores como una niebla ponzoñosa. El cloro es tóxico en concentraciones mínimas. Con 15 partes por millón provoca una irritación insoportable en la garganta. Con 30 partes por millón causa un dolor agudo en el pecho, vómitos y la sensación de ahogamiento. Con 100 partes por millón, la muerte llega en minutos. Las concentraciones en el U-1206 superaron con creces ese umbral mortal. El veneno se propagó a través de los sistemas de ventilación y las escotillas abiertas. Los tripulantes de los compartimentos adyacentes fueron los primeros en sentirlo. Empezaron a toser violentamente, sus ojos ardían como si estuvieran en llamas, sus gargantas se cerraban, negándoles el aire. Los sistemas de filtración del submarino, diseñados para eliminar el dióxido de carbono y mantener el oxígeno, eran inútiles contra este nuevo adversario químico. Solo quedaba una solución. Una maniobra suicida. Emerger y evacuar el aire contaminado. Pero salir a la superficie en pleno día, frente a la costa de Escocia, significaba una detección casi segura por parte de las patrullas británicas.
La decisión de Schlitt de realizar una inmersión de emergencia era la única opción para salvar a sus hombres de la asfixia, pero también era una sentencia de muerte para el submarino. En el instante en que el U-1206 rompió la superficie, su silueta quedó expuesta al radar, a las aeronaves de patrulla y a los puestos de observación costeros. La respuesta británica fue inmediata, abrumadora. Los hidroaviones Sunderland, que atacaron en cuestión de minutos, fueron solo la primera oleada. Detrás de ellos venían destructores, corbetas y más aviones. El depredador más sofisticado de las profundidades, neutralizado no por el cañón de un acorazado, sino por un error humano en la oscuridad. Permanecer en la superficie era una sentencia de muerte. Intentar reparar el daño habría significado ser bombardeado o torpedeado en menos de una hora. Para el capitán Karl Adolf Schlitt y su tripulación, el tic-tac del reloj era el sonido de los destructores británicos acercándose. La decisión de echar a pique su propia nave no fue una elección, sino el único movimiento que les quedaba en un juego perdido. El submarino no podía sumergirse, no podía escapar y ciertamente no podía defenderse. Hundir el U-1206 era un acto final de desafío. Negaba a los británicos la oportunidad de capturarlo intacto, de estudiar su avanzada tecnología, de descifrar sus libros de códigos y de desvelar sus secretos. Fue el último servicio que la nave pudo prestar a su bandera, convertirse en su propia tumba para proteger la información que albergaba. Durante décadas, los restos del U-Boot yacerían en el lecho marino, un espectro de acero olvidado en las profundidades. Su posición exacta, una fría coordenada en los registros navales británicos, no se consideró lo suficientemente significativa como para justificar una costosa operación de recuperación. A diferencia de otros submarinos que fueron rescatados para análisis de inteligencia o izados como monumentos de guerra, el U-1206 fue abandonado a su suerte, a unos 90 metros de profundidad. Con el paso del tiempo, el casco de acero comenzó a corroerse. Las líneas afiladas de la máquina de guerra se suavizaron bajo el abrazo implacable del océano. La vida marina colonizó lentamente la estructura, transformando un ataúd de metal en un arrecife artificial frente a la costa escocesa. El submarino que se hundió por un inodoro se había convertido en un santuario involuntario para la vida. En el año 1999, el silencio se rompió. Un equipo de buzos técnicos, guiados por el eco de un sonar de barrido lateral y aquellos viejos registros navales, localizaron los restos. La imagen que encontraron fue sobrecogedora. El submarino yacía erguido sobre el fondo marino, parcialmente enterrado en el sedimento, como un centinela que aún montaba guardia. Su torre de mando, aunque muy corroída, era todavía reconocible, una silueta fantasmal contra la penumbra del abismo. Los buzos documentaron el pecio con vídeos y fotografías, revelando la historia de sus últimos momentos. El casco de presión mostraba el daño brutal de las cargas de hundimiento, enormes agujeros abiertos en las secciones de proa y popa, heridas autoinfligidas para acelerar el descenso final. La torre de mando se estaba derrumbando, pero el cañón de cubierta aún era visible, cubierto por una gruesa costra de crecimiento marino. En el interior, donde la estructura permitía una penetración segura, encontraron artefactos congelados en el tiempo. Herramientas, equipos y objetos personales abandonados en la desesperada evacuación de la tripulación. El compartimento del inodoro, el epicentro del desastre, era demasiado peligroso para entrar debido al colapso estructural. Sus secretos estaban sellados. Una inspección externa, sin embargo, reveló la ubicación precisa por donde el agua de mar había violado el casco a través de la tubería de descarga. El punto exacto donde la arrogancia de la ingeniería había cedido ante la furia del océano. Los restos han sido designados como tumba de guerra. Las futuras expediciones de buceo han sido desalentadas por respeto a los 4 tripulantes que perdieron la vida durante el incidente. La historia del U-1206 se ha convertido en una fábula con moraleja en los círculos de la ingeniería y el diseño.
Se utiliza en cursos sobre análisis de fallos para ilustrar cómo los sistemas excesivamente complicados aumentan la probabilidad de errores catastróficos. El sistema de inodoro de alta presión representaba un triunfo de la ingeniería alemana. Resolvía un problema difícil con una física elegante y un ingenio mecánico deslumbrante, pero violaba un principio fundamental del buen diseño: la simplicidad. Cuanto más complejo es un sistema, de más maneras puede fallar. Cuantos más pasos se requieren para su operación, más oportunidades existen para el error humano. Un simple inodoro con tanque de retención habría sido menos sofisticado, menos eficiente en el uso del espacio y ciertamente menos impresionante desde el punto de vista de la ingeniería. Pero también habría sido incapaz de hundir un submarino. Existe una creencia, casi una fe, en que la tecnología más compleja es siempre la superior. El incidente del U-1206 es la prueba de que esa fe puede ahogarse en las profundidades del océano. Las lecciones aprendidas de aquel desastre resuenan hoy en el acero de los submarinos modernos. Sus sistemas actuales son el eco de aquel fallo, diseñados con una simplicidad deliberada, con menos puntos de quiebre y salvaguardas robustas contra el error humano. Las válvulas ahora se entrelazan, impidiendo una secuencia incorrecta. Los sistemas de alerta vigilan las presiones, pero lo más crucial es que un único error, un solo fallo, ya no puede poner en peligro catastrófico a toda la nave. Los ingenieros que concibieron el inodoro de alta presión del tipo 7C eran brillantes, pero su genialidad estaba al servicio de una operación perfecta, no de la resiliencia ante el fallo humano. El U-1206 pagó el precio de esa filosofía de diseño. Karl Adolf Schlitt, su comandante, murió en el año 2009 a la edad de 94 años. Su obituario en los periódicos alemanes mencionó su servicio en los U-Boot, pero corrió un delicado velo de silencio sobre las circunstancias de la pérdida, atribuyéndola a fallos técnicos genéricos. Su familia se negó a dar más detalles. Entre la comunidad cada vez menor de veteranos de submarinos, la historia de Schlitt permanecía viva. Algunos se mostraban comprensivos, entendían la rapidez con la que todo puede torcerse bajo el agua, cómo un pequeño error se convierte en una cascada hacia el desastre. Otros eran menos indulgentes, convencidos de que un capitán debidamente entrenado jamás habría permitido un fallo semejante. Pero en un punto, todos coincidían. La guerra había producido incontables tragedias, vidas desperdiciadas y potenciales destruidos. La tripulación del U-1206 fue una víctima más de esa guerra, tan ciertamente como los caídos en combate convencional. Que su final proviniera de un inodoro defectuoso y no de la acción enemiga no disminuye la pérdida. Solo la vuelve más absurda, más trágica, inolvidable. En el recuento final de los costes de la Segunda Guerra Mundial, el U-1206 es una nota al pie. Un submarino entre cientos perdidos. 50 hombres entre las decenas de miles que murieron sirviendo en la flota submarina. Su historia perdura porque captura algo esencial sobre la guerra. A veces, la catástrofe no llega con el estruendo de una explosión, sino con el silencioso e imparable avance del agua en la oscuridad.